Señor, porque no tengo un mejor lugar en donde estar esta noche. Sé que tú tienes palabras de vida eterna para mí hoy. Abre tu corazón ahí donde estás y dile al Señor cuánto le amas. Dile al Señor cuánto le necesitas. Él está aquí. Su presencia está aquí. Su gloria se va a manifestar, iglesia. Él prometió estar todos los días con nosotros. Él prometió establecer esta casa como su casa. Y Él es fiel a su palabra. Y cuando Dios promete y cuando Dios jura, jura por su nombre. Jamás Él se arrepentirá de una palabra que dio. Jamás Él dejará de cumplir una promesa que ha dado a tu vida. Jamás dejará Dios de honrar a quienes le honran. Así que ahí donde estás, levanta tu mano y dile al Señor: haz conmigo, Señor Jesús, lo que tú quieras hoy. Habla mi corazón, habla mi vida. Señor, que esta noche tu presencia descienda sobre este lugar. Que tu gloria se mueva y se manifieste, Señor Jesús. Y no haremos nada, Señor, que no sea voz tuya. Siempre te vamos a honrar y siempre, Señor, estarás en el primer lugar de nuestra vida. A ti sea la gloria y a ti sea la honra en el nombre de Jesús. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria al Señor. Estar acá es una responsabilidad bastante grande. Créame que tiemblan las piernas. Más porque la gloria de Dios está en este lugar. ¿Sí? Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y el que tengamos vida esta noche, el que estemos en este lugar hoy, significa que estamos en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Apóstol Jorge Luis, bienvenido a su casa. De verdad es un verdadero privilegio tenerlo esta noche con nosotros. El apóstol Jorge Luis pastorea la iglesia del Señor en Huixtla, Veracruz. No, perdón, Chiapas, perdón, mil disculpas, Huixtla, Chiapas. Y ha sido un hombre muy usado por el Señor y muy bendecido también por el Señor, que ha abierto puertas también a esta casa. Así que el Señor le bendiga, apóstol. Muchas gracias por tomarnos en cuenta también aquí en este lugar. Vamos a la palabra del Señor. Dios me hablaba esta mañana ya con el mensaje. Me decía unas cuantas cosas que no puedo dejar de compartirlas porque de verdad marcaron mi vida en ese ratito. Dice la palabra del Señor, vamos a la palabra. Es Marcos capítulo 12, verso 30. No tiene que ver con el mensaje, pero quiero marcar esto. Marcos capítulo 12, versículo número 30. Dios me hizo una pregunta que me dejó helado, así como lo dejó a Pedro cuando salió del mar después de tirarse de la barca y haber negado a Jesús 3 veces. Y el Señor me preguntó: ¿qué tanto me amas? ¿Hasta dónde llega tu amor por mí? Y uno puede decirle: Señor, yo te amo con todo el corazón, te amo con todas mis fuerzas. La palabra del Señor así lo manda. Leamos lo que dice su palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué tanto amas al Señor? Y Dios me hacía esa pregunta, me decía: pregúntale a la iglesia, ¿qué tanto me aman? ¿Qué tanto están dispuestos a hacer por mí? ¿Hasta dónde llega su amor por mí? ¿Tiene límites o es un amor como el que yo les tengo a ellos? Es un amor sin límites. Hoy te pregunto, iglesia, ¿hasta dónde amas tú al Señor? Dios quiere saber hasta dónde le amas. Y yo quiero que al finalizar este servicio y vayas a tu casa, puedas decirle a Dios: ¿qué tanto amas lo que Él hizo por nosotros? ¿Qué tanto amas lo que Él hizo por ti? ¿Qué tanto amas cada vez que Dios envía una bendición? ¿Y qué tanto le amas cada vez que Dios envía una prueba? Dios me preguntaba: ¿qué tanto mi iglesia me ama? Y con esto inicio. Hace aproximadamente unos 5 meses tuve el privilegio de compartir en este lugar un día domingo acerca de las llaves del avivamiento. No sé si alguien estaba ese día acá. Y esas 3 llaves concluimos que eran la oración, la adoración y la santidad. Para que un avivamiento se mantenga en una iglesia o en un lugar, es necesario que la gente que está en ese lugar sepa adorar a Dios, sepa orarle al Señor, pero también pueda vivir en santidad.
Pero hay una más, y es el testimonio. Hemos cantado muchas veces acá, en cada servicio, un canto que a mí me llena mucho que dice: no callaré. ¿Cuántos se lo saben? Levántame la mano. ¿Sí? ¿Cuántos entienden lo que ese canto dice? Amén. No callaré, no dejaré de hablar de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque para eso me creó Dios. Para eso Dios me dio esta linda boca, para poderle decir al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Entonces un avivamiento se mantiene ¿cómo? Adorando al Señor, sí, también viviendo en santidad, pero también orando, pero al mismo tiempo dando testimonio. La pastora Susi decía algo que me llamó mucho la atención, y es cierto: debemos hacer que la palabra se cumpla. Debemos procurar no solamente quedarnos sentados y escuchar lo que Dios tiene para nosotros, sino también ponerla por obra todos los días de nuestra vida, porque entonces todo nuestro camino nos irá bien, todo en nuestra vida nos irá bien. Pero debemos de escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1 verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio. Diga conmigo: yo no tengo vergüenza. Pero dígalo convencido, porque parece que sí. Yo no tengo vergüenza de hablar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque solamente a través del testimonio que tú y yo vamos a darle a otros, la gente se va a dar cuenta que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios vivo, es un Dios fiel, y es un Dios que todavía sigue vigente en esta tierra. ¿Sí? Nuestro Dios no va a pasar de moda nunca. ¿Por qué? Porque siempre Él está con su pueblo, porque su poder y su amor está con nosotros. Dios de verdad desea y anhela que demos testimonio. Es por eso que vienen milagros a tu vida. Es por eso que esta noche te va a marcar. Es por eso que de las pruebas en las que estás pasando el día de hoy, Dios se va a acordar de ti, iglesia. Dios se va a acordar del clamor de su pueblo. Dios se va a acordar de la fidelidad de sus hijos. Dios se va a acordar de cada pacto que ha hecho contigo, y Dios se va a acordar de lo fiel que has sido con Él todos los días de tu vida. Amén. Entonces, estableciendo esto, no nos avergonzamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y daremos testimonio. Y es por eso que esta noche yo quiero hablarte de la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Eso es lo que Dios anhela que tú y yo hagamos en esta tierra. Romanos capítulo 8 verso 19, y de aquí comenzamos el mensaje. La palabra del Señor dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La gente allá afuera, iglesia, está esperando que tú te levantes y des testimonio y des de gracia lo que por gracia recibiste. La gente está esperando allá afuera que tú puedas ser portador de noticias buenas, de palabras de vida eterna. La gente está esperando que tú te levantes esta noche y salgas a imponerle las manos y a declarar un milagro sobre su vida. La gente no está esperando un nuevo evangelio. El mundo no espera una nueva forma de interpretación de la Biblia. Todo el mundo interpreta la Biblia a su forma. La gente en el mundo, la gente allá afuera está esperando la manifestación del poder sobrenatural de Dios. ¿Sabes qué es lo que va a hacer que el avivamiento se mantenga? Que la manifestación del poder de Dios se mueva todos los días. ¿Sabes qué va a hacer que el más incrédulo venga a los pies de Cristo? Una señal de parte de Dios. Y Dios es fiel para que eso suceda. ¿Está conmigo todavía aquí? Amén. Okay. Bueno. Tenemos mucha palabra y tenemos mucha doctrina. Amén. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque sabemos discernir lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que todo lo que se nos dice en este lugar viene con base bíblica. Conocemos la palabra, hemos estudiado la palabra. Pero no solamente necesitamos que eso fluya, también tenemos que tener fe. También debemos de creer que las cosas van a suceder. Escrito está en la palabra milagros y prodigios tan grandes que solamente con fe se pueden creer. ¿Quién iba a creer que un pueblo entero, aproximadamente más de 1 millón de personas, iba a cruzar en medio de un mar sin mojarse? ¿Quién iba a creer que iban a caminar durante 40 años y su ropa no se iba a desgastar? ¿Quién iba a creer que con los pocos recursos que tienes hoy vas a establecer algo grande para tu vida? ¿Quién iba a creer que con enfermedad Dios te va a sacar de esa enfermedad y te va a levantar hasta un lugar tan alto y tan grande como Él lo quiere para ti? ¿Quién iba a creerlo? ¿Sí? ¿Se recuerda lo que decía el profeta? El profeta decía el día domingo que predicó en este lugar: parece mentira. La gente va a decir: a saber cómo hizo. Ahí es donde Dios espera que des testimonio, para que el pueblo se levante, como está escrito en el Salmo 126: y mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces, después de dar testimonio, dirán las naciones:
grandes cosas ha hecho Jehová. Amén. El mundo está esperando que la iglesia manifieste el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos fe para hacer que el fuego del cielo descienda. Diga conmigo: necesito fe. Dígalo fuerte: necesito fe. Y el fuego del cielo va a descender y va a hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Ok, sigamos. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 establece la gran comisión. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál es mi asignación en esta tierra? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Lo que escrito está en la palabra no son promesas que pasaron de moda, no son promesas que están solamente escritas y es letra muerta. No, esta letra tiene vida, y cuando tú la comienzas a vivir y la aplicas en tu vida y la crees y la declaras, entonces se vuelve vida en ti. Cuando tú vas a la presencia del Señor, cuando tú entras delante del altar de Dios, Dios está esperando revelarte sus secretos más íntimos. Dios está esperando hablarle a sus hijos. No eres un extraño en el cielo. Si sabías eso, dile a la persona que está a la par tuya: no eres un extraño en el cielo. Dios te creó tal como eres. ¿Sí? Algunos los hizo más altos, a otros más bajitos. Algunos les puso pelo, a otros nos dio cabezas perfectas. ¿Sí? Dios es fiel. Es para que no se duerma, iglesia. Dios es fiel, Dios es bueno. Y cuando tú llegas delante de la presencia de Dios es para llenarte, y no solamente para quedarte ahí sentado sin hacer nada. No, es para llenarte y poder salir a la calle y derramar esa llenura que Dios te dio, esa unción que Dios te dio, ese aceite que portas en los demás. Si no, el aceite se pone rancio. Si no, vas a estar viviendo de glorias pasadas y no te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para ti hoy es más grande que lo que hizo ayer en tu vida. ¿Sí? Gente está viviendo con lo que hizo hace años, hace 20 años, y no se da cuenta que ese Dios de hace 20 años hoy sigue siendo el mismo Dios, pero está derramando su poder de una forma más grande. Así que, iglesia, Dios quiere que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio, que a toda persona que te encuentres le puedas compartir lo que Dios ha hecho en ti. Y recibiréis poder, dice la palabra, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos de la presencia de Dios? ¿A cuántos ya tocó el Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido llenos de la presencia del Dios Altísimo? Amén. Bueno, y recibiste poder, ¿sí? Porque escrito está: y recibiste poder cuando vino sobre ti el Espíritu Santo. Y entonces hay una asignación: dar testimonio, manifestar el poder de Dios. Sigamos pues. Tenemos un propósito establecido en esta tierra. Yo tengo un propósito, ¿sí? Y es manifestar su gloria. ¿Cuántos quieren ser portadores de la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren manifestar la gloria? A ver, ¿cuántos líderes y anfitriones de Oasis hay en este lugar? Levánteme su mano, ¿sí? ¿Cuántos quieren que su Oasis se manifieste la gloria de Dios? Bueno, ¿cuántos padres de familia hay esta noche en esta casa? Levánteme su mano. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios se manifieste en sus hogares? Amén. ¿Cuánta gente que tiene empleo en esta noche? Estamos aquí. ¿Cuántos queremos que nuestro ambiente cambie en la oficina en donde estamos? Porque le aseguro que no solamente usted es el cristiano. Lo que pasa es que hay más, pero están escondidos, igual que nosotros muchas veces, por vergüenza a lo que otros puedan pensar, ¿sí? Pero cuando nosotros nos atrevamos a manifestar el poder de Dios, le garantizo que el ambiente en el lugar de trabajo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer lugar. Y no está escrito que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será santo. No está escrito que donde nosotros estemos Dios va a estar ahí, porque somos portadores de su Espíritu. ¿O acaso ignoramos que somos templo de su Espíritu? Dios tiene planificado en ese plan maravilloso y perfecto, en ese propósito grande, que tú seas portador, pero no solo que la tengas guardada, sino también que seas alguien que manifieste su gloria. Ese es el propósito de tu vida. Si hay mucha gente que se está preguntando: ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine a este lugar? Hoy es quitado el velo de sus ojos y el propósito es simple: es para que manifestemos la gloria de Dios. Para eso tienes vida, para eso estás aquí, para eso Dios te trajo, y por eso Dios ya te tocó, por eso Dios te llenó hace un momento, porque Dios quiere que manifieste su gloria. Amén. Muy bien. Bueno. Agárrese fuerte, pues. Dios me mostraba algo, y es algo que confrontó mi vida hace mucho tiempo, muchos años, y me decía Dios: lo único que puede atrasar mi propósito no son las cosas que hay afuera.
no son los problemas que estás viviendo, no son las pruebas que acontecen en tu vida. Eso solamente te hace crecer. Lo único que puede atrasar mi propósito es que tú creas que eres capaz, con tus habilidades, con los dones que yo te di y con los talentos que tienes, de poder salir por ti mismo de las cosas en las que estás. Lo único que hace que mi propósito se atrase es que tú no entiendas que no vas a entender nunca mi propósito. Cuando entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, créanme que vamos a estar con Él por la eternidad. Cuando entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, sin ir a la palabra, porque ahí está escrito qué es lo que Dios quiere para ti. Ahí está escrito qué es lo que Dios tiene destinado para tu vida. En ese manual está todo lo que Dios quiere para ti, iglesia. Pero no atrasemos su propósito. Dios es quien te hizo capaz, Dios es quien te hizo fuerte, Dios es quien te hizo inteligente, Dios es quien te hizo como te hizo. Pero no hagas que eso atrase el propósito de Dios para tu vida. Nuestras capacidades se convierten en obstáculos y Dios va a respetar. Dios no va a meter su mano hasta que tú no le permitas que lo haga. Así que hoy es una buena noche para decirle al Señor: bástate, me voy a bastar en tu gracia. Hoy es buena noche para decirle al Señor: fortaléceme en mis debilidades con tu presencia. ¿Sí? Y voy a empezar con varios hombres de la Biblia que entendieron que tenían un propósito aún en medio de una circunstancia bien difícil. Y cada uno tiene un propósito o una característica distinta, Pero todos terminaron haciendo lo mismo, y era glorificar el nombre de Dios y manifestar el poder de Dios. Y vamos a iniciar con el primero. El apóstol Sergio predicaba el día domingo acerca de Elías. ¿Cuántos estaban aquí? ¿Sí? Elías, un profeta de Dios, bárbaro el hombre. Un profeta que hacía descender fuego del cielo. Un profeta que le encantaba ver cómo la presencia de Dios se manifestaba. Pero en un momento de su vida tuvo miedo. Después de ver cómo el fuego del cielo descendía, imagínense usted estar orando en un lugar y clamar en nombre de Jesús y que fuego descienda del cielo. Clamarle al Dios Altísimo y que fuego descendiera y consumiera un sacrificio en medio de 850 profetas de otros dioses, en medio de un pueblo que estaba peleando contra Dios, un pueblo que estaba renegando acerca de Dios. Este hombre estuvo dispuesto a escuchar a Dios, pero tuvo miedo, y lo que hizo fue esconderse en una cueva. Como ya sabe la historia, se la estoy parafraseando. Y en esa cueva Dios le habló. Y fue en esa cueva en donde conoció él al Señor. Se fue a refugiar pensando: yo soy el único que queda, Señor. Nadie me quiere. Me quieren matar. Tengo que salir huyendo. Y se fue a meter a la cueva, y en medio de ese lugar conoció a Dios. Y cuando conoció a Dios y entendió para qué Dios lo había levantado, y entendió Dios para qué lo había llamado, ese hombre se levantó de ese lugar, volvió a caminar otros 40 días para llegar al lugar en donde tenía que estar y manifestar una vez más el poder sobrenatural de Dios. Yo no sé dónde estés hoy, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás pasando, si estás o no estás en una cueva, si pensaste que Dios se había olvidado de ti. Solo quiero decirte esta noche que en medio de lo que estás pasando, si tienes la disposición de buscar al Señor y tienes las ganas de entrar de la presencia de Dios, Dios se va a manifestar y Dios te va a revelar qué quiere y por qué estás allí. No, Elías pensaba: Señor, soy el único que queda. No era cierto, habían un montón más guardados, escondidos. Pero esos 7,000 que estaban escondidos no se atrevieron a levantarse como lo hizo Elías. Elías, con todo y su miedo, con todo y sus pasiones, se levantó y decidió en su corazón seguir el camino que Dios le había marcado. Hoy te pregunto: ¿cuántos están decididos a seguir el camino que Dios les está marcando? ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo lo que pueden lograr con sus manos y seguir el camino que Dios tiene para ustedes? ¿Okay? Elías. Vamos con otro, Isaías, capítulo 6. Señor, soy un hombre inmundo de labios y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios. Ay de mí que soy muerto, decía Isaías, pues mis ojos han visto al Señor. Isaías capítulo 6 del 1 al 10, más o menos. Mis ojos han visto a Dios. Y daba la palabra que un ángel tomó un carbón encendido
y tocó su boca y le dijo: he aquí, yo toco tu boca y quedas limpio. E inmediatamente después escucha una pregunta que Dios hace y dice: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Pregunto esta noche de parte de Dios: ¿a quién enviará Dios? ¿Quién irá por él? ¿Estás dispuesto a morir a tu humanidad? ¿Estás dispuesto a morir a todas esas cosas que te apartan de la presencia de Dios para seguirlo a él? Sin saber a dónde te va a llevar, sin saber lo que te va a pedir. ¿Cuántos de verdad están enamorados de Dios? Por eso lo marcaba al inicio, por eso es que Dios me lo dijo. ¿Cuántos me aman tanto que están dispuestos a hacer lo que yo les pida sin preguntarme, simplemente obedecer? ¿Sabes cuál es la llave de la bendición para que Dios derrame el cielo en tu vida? La obediencia. Sin obediencia no podemos estar delante del Señor, porque te va a pedir cosas que van a marcar tu humanidad, que van a golpear tu cabeza. Pero Dios quiere bendecir a su pueblo. Isaías entonces, después de evaluar la situación de que era un hombre pecador y había sido tocado y había Dios permitido verle, sin preguntarse dos veces, levanta la mano y le dice al Señor: aquí estoy yo, no mandes a otro, yo me apunto, Señor, yo quiero ir. Y recibe Isaías un don y un ministerio profético tan grande que es premiado con la profecía del nacimiento del Cristo. ¿Sí? Esa es la vida de Isaías. Pero hay otro, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, un asesino de cristianos, un hombre que quería apresar a todos los cristianos y no solamente procesarlos y dejarlos presos. No, el hombre quería matarlos a todos, porque representaban una amenaza para la religión judía, de la cual él era fariseo, de la cual él conocía todas las cosas de la religión. Y se había dado cuenta que la nueva religión que estaba creciendo, ese famoso cristianismo del que se estaba hablando, le representaba una amenaza a su comodidad. Y camino de Damasco se le aparece la presencia de Dios. Mire tanta misericordia que tenía Dios, que aún hasta haciendo cosas malas, Dios se le apareció y se le atravesó para ponerle un alto, para darle una nueva oportunidad de vida. Dios no te va a lastimar, iglesia. Si estás pasando por una prueba, Dios no te va a lastimar. Dios lo que quiere es llamar tu atención. Dios lo que quiere es acercarse a ti y que tú te acerques a Él. Dios lo que quiere es que devuelvas el corazón delante de Él y que puedas humillarte delante de su presencia, para que entonces Él pueda hacer milagros contigo. Amén. Saulo ve al Señor y el Señor le pregunta: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué ganas con estarme persiguiendo? Luego de ello, como todos sabemos, Pablo pierde la vista durante 3 días, y en esos 3 días ayuna y recibe instrucciones de parte de Dios. Diga conmigo: instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios se cumplen, no se discuten, no se negocian. ¿Alguien ha estado en alguna organización de seguridad, o en el ejército, o en la policía? Levánteme la mano. Sí, levánteme la mano. Las órdenes se cumplen, ¿sí? No se discuten. Okay, bueno. Uno de los centuriones del ejército romano se para frente a Jesús y le dice: yo soy un hombre de autoridad, tengo gente bajo mi cargo. Yo le digo a mis criados: ve, y va. Le digo: ven, y viene. Y sé que tú también tienes autoridad. No entres a mi casa, solo di la palabra. Este hombre sabía la autoridad que tenía Jesús. Y ese mismo Jesús se le aparece a Pablo y le da una instrucción: ve a Damasco, a la calle derecha, y permanece ahí y espera hasta que Ananías, un hombre mío, vaya a poner mis manos sobre ti y él te va a devolver la vista. Y durante ese lapso de tiempo Pablo estuvo recibiendo instrucción de parte de Dios, para luego levantarse como el hombre que llevó el evangelio a grandes lugares, a grandes posiciones, ante reyes, ante gente de influencia y a todos los que no eran judíos. Pablo fue usado por Dios también. Entendió el propósito. Hasta el final sí dijo: he ganado la carrera. Ya entendí. Señor, yo no me quiero quedar aquí, todavía me falta ganar más gente. Eso es lo que Dios y Pablo platican juntos en un momento. Sigo con uno más. Vamos a la palabra del Señor. El endemoniado gadareno. ¿Cuántos han escuchado a ese hombre? ¿Cuántos, esa historia? Sí.
Marcos capítulo 5. Vamos a la palabra del Señor. Marcos capítulo número 5. Dice la palabra en el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, se refiere a Jesús, enseguida vino a su encuentro uno de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Mire qué bonita la casa de este hombre, vivía en un cementerio. ¿Qué cosa buena podría traerle a su espíritu en ese lugar? Bueno, sigamos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Espiritualmente habíamos muchos de esa forma. ¿Sí? Nadie nos podía dominar. ¿Sí? Teníamos un alma salvaje, llaneros solitarios, nos gustaba andar haciendo de todo. Y si nos decían verde, nosotros decíamos rojo. Y si me decían siéntese, no, yo me quedo parado. No, pues tiene que sentarse, basta, bueno, me siento, pero por dentro estoy parado. Sí, pasaba. Nadie nos podía dominar hasta que llegó Jesús. Hasta que nos encontramos con la presencia de Dios. Y entonces todo cambió. Y lo mismo le pasó a este hombre. Verso 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, mire qué desesperación, corrió, dice la palabra, y se arrodilló ante él. Aún los demonios conocen quién es el Señor. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Reconoció algo que había dentro de Jesús. Sigamos con la lectura. Verso 18. Dice la palabra: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado después de haber sido libertado por el Señor, el que estaba endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mire la gratitud de este hombre. Después de haber sido libre por la presencia del Altísimo, él lo que quería era estar cerca de Dios. Y pregunto: ¿cuántos hemos sido liberados por el Señor? ¿Cuántos hemos sido prosperados por Dios? ¿Cuántos hemos visto un milagro de sanidad de parte de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos hemos recibido palabra profética de Dios y cuántos le hemos visto cumplirse? ¿Y por qué entonces regresamos otra vez a hacer las cosas que a Cristo no le agradan, iglesia? ¿Por qué volvemos una vez más al mundo y no queremos quedarnos en la presencia de Dios? Este hombre tenía agradecimiento con el Señor y le dijo: déjame quedarme contigo. Yo no me quiero regresar allá, yo quiero estar contigo. Verso 19. Mas Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, porque este es tu propósito. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Da testimonio, manifiesta el poder sobrenatural de Dios del cual has sido testigo. Iglesia, manifiesta lo que Dios ha hecho contigo. Dile a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile a otros lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida. Dile a otros que cuando estés en medio de prueba, Dios está contigo. Dile a la gente que está alrededor: Cristo está conmigo. Amén. Si vas a aplaudir, dáselo fuerte al Señor, porque es a Él al que honramos en esta casa. Amén. Ve y cuéntale a los que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque serás testigo primero en Jerusalén, primero en tu casa, primero con los tuyos. Es que ese es el lugar más difícil, sí, porque te conocen. Y si no hay un cambio genuino, tu casa no va a conocer al Señor. Amén. Sigamos, verso 20. Y se fue, hizo caso, obedeció al Señor y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando tú te atrevas a dar testimonio, cuando tú te atrevas a hablar de parte de Dios, la gente va a estar esperando.
la gente va a estar expectante. Tú le dices a alguien: ¿conoces al Señor? Sí, ya conozco a Jesús. Sé quién es Jesús. He oído, yo iba de chiquito a la iglesia. La gente conoce quién es Cristo. La gente no está esperando que le presentes a Cristo, ya lo conocen. Está esperando que le muestres algo distinto. Está esperando que le muestres la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que Dios está buscando el día de hoy. Sigamos con la lectura, pues. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Y con esto inicio el mensaje. Ezequiel capítulo 2, verso 1 dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Mira las instrucciones de parte de Dios, claras y específicas. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Dios espera que hagas algo para mostrarte su gloria. Dios no va a esperar que te quedes sentado. Dios va a esperar que tú manifiestes también algo para que Él pueda glorificarse en ti. Ponte sobre tus pies y entonces voy a hablar contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Vamos a cambiarlo, así como lo hizo la pastora Sharon. Hijo de hombre, yo te envío a la gente de Guatemala, a la gente de tu casa, a la gente que está a tu alrededor. Gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho el Señor. Ay, es que no me oyen, es que no me hacen caso. ¿A quién va a enviar el Señor? Te va a enviar con los que no quieren saber nada. Te va a enviar con los que fueron lastimados, así como una vez tú estuviste lastimado. Te va a enviar con aquellos que dijeron: nunca más vuelvo a creer en una iglesia. Si en la iglesia no hay que creer en Cristo. Pero a nosotros nos corresponde hacer que ese corazón que está endurecido a través de la manifestación del Espíritu Santo puedan volver a enamorarse del Señor, así como estás tú hoy enamorado de Cristo. Y por eso estás esta noche en este lugar. Amén. Qué mejor momento para hacer volver el corazón del pueblo a Dios en un tiempo de cambio en nuestro país. Qué mejor momento de honrar al Señor en un tiempo en el que Dios se va a enseñorear de esta casa y va a gobernar este lugar. Desde ya bendigamos a nuestras autoridades. Dios va a hacer diferencia. ¿Cuántos lo creen? Dios va a hacer diferencia. Dios lo prometió, y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Okay. Ezequiel fue un profeta llamado a dar testimonio al pueblo. Dos cosas: para amonestar y para exhortarle para volverse a Dios. Y en el capítulo 37 Dios le da órdenes específicas a este profeta. Y vamos a ir al capítulo 37. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Sí, capítulo 37, verso 1. Vamos a comenzar, pues. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí. Pongamos atención, en el capítulo 2 dice: luego que me habló, entró en mí el Espíritu. ¿Sí? Y en el siguiente capítulo 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Cuando Dios te asigne una actividad específica, no te va a dejar solo. Su mano y su presencia van a estar contigo. No te preocupes por lo que has de decir, o por lo que has de hacer, o por las cosas que tienes que profetizar. Dios va a abrir tu boca. Dios va a poner las palabras, porque su presencia está contigo. Sí, amén. ¿Qué dice Lucas 4, versos 18 y 19? El Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos, para desatar a los que están oprimidos, y para predicar el año agradable de Dios. Si el Espíritu está sobre ti, entonces ¿por qué no dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué no manifestar entonces el poder sobrenatural de Dios, si somos portadores de su presencia todo el tiempo? ¿O solamente somos templo de su Espíritu Santo cuando vamos al oasis o cuando vamos a la iglesia? Bueno, sigamos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Usemos la imaginación, imagínese usted caminar en medio de un cementerio expuesto, un montón de huesos tirados. ¿Quién sabe cuánta gente estaba muerta en ese lugar? Y eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Leyendo este pasaje hay muchas cosas las cuales Dios llamó mi atención. El primero es que el profeta fue llevado por el Espíritu al valle. Cuando dejas que el Señor te guíe, muchas veces no vas a entender hacia dónde te lleva. No vas a entender por qué te escogió a ti. No vas a entender por qué Él quiso sacarte de un lugar para ponerte en otro. Pero si Él lo está haciendo, es porque tiene un propósito, y es manifestar su gloria. Amén. Bueno, no fue una situación agradable porque fue puesto en medio de un lugar donde habían huesos secos. No era un lugar bonito. Imagínense, Dios no lo quiera, en un cementerio se salen todos los muertos. Eso fue lo que le pasó al profeta. Tuvo que caminar en medio de gente muerta con un propósito. Dios le habló entonces a Ezequiel y le dijo: profetiza sobre estos huesos. No discutió la orden. El entorno no era el adecuado. ¿Quién lo iba a escuchar? ¿Alguien ha visto un hueso? Aunque sea de pollo. ¿Sí? Díganme, ¿dónde tiene los oídos el hueso? Pregunto. Doctor, ¿dónde tiene los oídos el hueso? No tiene. Gracias. ¿Sí? No negoció la orden. Con Dios no se hacen negocios. Con Dios se cumple o no se cumple. Punto. ¿Sí? Cuando Dios habla, debemos de obedecerle. ¿Sí? Debemos predicar el mensaje de vida. Eso fue lo que el profeta hizo. ¿Sí? En ese valle había muerte. No hubo una gran exposición de doctrina. Miren, no se paró el profeta a agarrar la palabra y decir: bueno, la palabra dice esto y dice lo otro, y en el nombre de lo que aquí está escrito. No, el profeta lo único que dijo fue: profetizo. ¿Ok? Huesos, vivan. Ahorita lo vamos a leer un poquito más adelante. Escuchó la voz de Dios, y en ese momento lo que hizo fue dar las palabras que Dios puso en su boca. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Mandado no es culpado, dice un dicho allá afuera, ¿sí o no? ¿Sí? Profeticé como Dios me dijo que lo hiciera. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Entonces se emocionó el profeta. Entonces sí, cargo el porto, la unción. No es necesario que se haga ruido. No es necesario que la gente se caiga. No es necesario que la gente llore o se ría. Cuando tú portas el poder sobrenatural de Dios, Dios está marcando la vida de la gente. Dios está marcando diferencia. Pero Dios tuvo misericordia del corazón de su profeta y le manifestó un gran ruido en ese momento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, dice. Verso 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y como recibió una orden de parte de Dios, verso 10, yo profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ojo, pues el profeta no buscó reconocimiento, simplemente obedeció la voz de Dios. Hizo lo que Dios le pidió. Si no empezó a tomar en ese momento,
No empezó a tomarse él la capacidad de decir: yo los voy a levantar porque yo porto la unción. No, recibió palabra de Dios y obedeció una orden. Muchas bendiciones van a llegar a tu vida por obedecer una orden. Yo bendigo la vida de todos aquellos que esta noche decidieron estar en este lugar, de verdad, porque Dios quiere manifestarse. Yo bendigo a la gente que está viendo la transmisión esta noche, porque sé que Dios hará algo grande con ustedes, porque sé que Dios va a soplar vida donde ustedes están en esta noche. Estoy convencido que Dios va a declarar sobre sus vidas algo nuevo, porque algo grande Dios quiere hacer con cada uno. Así que donde quiera que estés, en cualquier lugar donde estés viendo esta transmisión, Dios va a manifestar su poder esta noche. Dios va a sanar en donde estás. Dios te va a prosperar. Dios va a multiplicar las cosas sobre tu vida. Solamente sé fiel y obedece la voz de Dios. Sigamos. No buscó reconocimiento por obedecer a Dios. Era lo que tenía que hacer. Punto. Nunca vayas a negociar con el Señor. Nunca le discutas una instrucción a Dios. Dios te quiere bendecir. Tal vez no sepas hacer lo que Dios te está pidiendo, pero por obediencia Dios te va a bendecir. Amén. Okay. Simplemente hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer: hablarle a los huesos. Y sí, parece algo, una locura, extraño. ¿Cómo iban a oír los huesos? Pero oyeron. Dios, cuando hace las cosas, no va a utilizar el razonamiento humano. Dios va a utilizar la gloria divina. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que tú portes. ¿Sí? ¿Cómo iba a pensar que iba a levantar a ese hombre que estaba haciendo lo que estaba haciendo y hoy se para día miércoles a predicar la palabra? Solo Dios lo puede hacer, iglesia. Solo Dios puede hacer que tu pasado sea olvidado y tu presente sea lleno de gloria. Amén. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerle. Hay que hacer exactamente lo que Dios te pide que hagas, y eso provoca la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Dios quería adoración. Dios anhelaba a un pueblo que le adorara en espíritu y en verdad. Y entonces comenzó un mover de avivamiento. Y Dios dispuso en su corazón establecer su presencia en este lugar. Y por eso hoy vemos, si usted se dio cuenta, cuando estábamos adorando el nombre de Dios, la gloria de Dios descendió y está aquí. Y Dios se mueve y se manifiesta y fuimos tocados por su espíritu. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer: juntarnos y reunirnos un día miércoles para adorar el nombre del Señor. Y entonces Dios manifiesta su gloria. No le agregues nada, ni le quites nada a lo que Dios te diga que debes de hacer. Haz lo que Dios te dice, tal cual Dios te lo pide, y escrito está: Dios te va a bendecir y las bendiciones te van a alcanzar. Amén. Ahora, muchas veces, porque nos da vergüenza, por guardar nuestra posición, no, que van a pensar de mí, no, o guardar nuestra reputación, queremos modificar la voz de Dios. Y si Dios me dijo que tirara el agua del lado derecho, voy a mojar a la gente. Mejor la tiro del lado izquierdo porque no hay gente. Y por no hacer lo que Dios me pide, estoy desobedeciendo un mandato de parte de Dios y estoy quitando bendición a donde tengo que llevarla. ¿Por qué? Porque Dios no está dispuesto a negociar. Dios no está dispuesto a que no cumplan su palabra. Dios está dispuesto a bendecir a quien ponga por obra todo lo que Él está dejando escrito. Sí. Hay ministerios proféticos que se van a levantar esta noche. Sí. Hay ministerios pastorales que se van a levantar en este lugar. Dios está hablando a tu corazón esta noche. Con un soplo Dios pudo levantar a los huesos, ¿sí o no? Dios pudo haber dado una orden y decirle a los huesos: levántense. Pero usó al profeta. Estaba probando al profeta. Dios te está probando a ti. Dios puede darle una orden al problema que estás viviendo y desaparecerlo, pero te está diciendo a ti qué es lo que debes de hacer, porque se quiere glorificar en ti y después darte la solución a lo que estás viviendo. Así es como funciona el reino. Los huesos, entonces, ahí pasaron cosas distintas. Los huesos se juntaron formando esqueletos sin vida. Sí, primero los huesos se juntaron todos. Hay gente que escucha la palabra y se conmueve. Comienza a llorar y se siente culpable y pasa al altar, se reconcilia, pero no nace de nuevo.
sigue viviendo de la misma forma. Hay muchos esqueletos que están caminando en la calle. Hay muchos esqueletos que no tienen cobertura. Y piensan que con haberse arrepentido y solamente echarse un traguito de vez en cuando o un cigarro, así está bien. No le hago daño a nadie, no me meto con nadie. Es más, doy dinero para obras de caridad. Con eso estoy bien delante del Señor, y sigue siendo un esqueleto. Luego dice: los esqueletos son cubiertos de tendones y de carne. Reciben cobertura, ¿sí? Entonces ya tienen ojos, tienen manos, tienen pies, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. Y se vuelven muertos en vida, sentados, pero que, perdón por la expresión, pero no son útiles para nada, porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó en ese pasaje. Se juntaron los huesos, fueron cubiertos de carne, pero no había espíritu en ellos, dice la palabra. Y entonces Dios le dijo al profeta: profetiza al Espíritu y dile al Espíritu Santo. Si usted lo ve en su palabra, en su Biblia, ese pasaje habla de espíritu con E minúscula y espíritu con E mayúscula, ¿sí? Cuando dice y no tenían espíritu en ellos, está hablando del espíritu que portamos nosotros, el que nos dio vida. Pero cuando dice profetiza al Espíritu, está hablando que le diga al Espíritu de Dios que descienda sobre ese lugar y llene a toda la gente de su presencia, y entonces reciban vida. ¿Cuántas veces el Espíritu ha descendido en este lugar para darnos vida, iglesia? ¿Cuántas veces Dios ha descendido? Muchas veces por misericordia, para sacarnos del lugar en el que estamos, para darnos vida y traernos a su presencia. ¿Cuántas veces Dios ha manifestado su poder en nosotros? Dios está esperando que dejemos de ser muertos. Y si tenemos manos, las usemos. Y si tenemos ojos, veamos su gloria. Y si tenemos pies, nos movamos en su presencia. Capítulo 37, seguimos, verso 11. Y me dijo Dios luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ya no tenemos solución, el país está destruido. La corrupción llegó a un punto en el cual no tenía antecedentes en este lugar. Así se quejó Israel con Dios: estamos secos, no tenemos vida y nos está yendo mal. Pero nunca permanecemos hasta el final para ver la voz de Dios actuar en nuestra vida. Siempre buscamos solución, o siempre anteponemos cualquier cosa antes que la presencia de Dios. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová, Señor. Iglesia, así te dice el Señor esta noche: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Sopló el espíritu para dar vida a los sepulcros. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese mismo espíritu del cual Dios está hablando ahí es el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo espíritu que, por si no lo sabías, portas tú esta noche. Es el espíritu de Dios el que te da vida. Es el espíritu de Dios el que tiene algo grande para ti, si tú decides obedecer la voz de Dios y manifestar su poder sobrenatural en este lugar. Iglesia, quiero preguntarte esta noche: ¿cuántos escucharon la voz de Dios y saben que tienen un ministerio, pero no están activos? Por favor, pónganse de pie. ¿Cuántos tienen un ministerio? ¿Cuántos saben que Dios los llamó para algo grande? Pónganse de pie. Quiero orar por ustedes. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo poderoso, pero no están activos en este momento? Cierren sus ojos ahí donde están. La siguiente pregunta es la siguiente: ¿cuántos no han escuchado a Dios
pero quieren que Él les revele qué es lo que Él quiere para cada uno. Pónganse de pie. ¿Cuántos no han escuchado la voz de Dios, pero quieren que Dios les hable esta noche?